La Super de Pensiones envió esa información el otro día en una exposición que hizo en la comisión en el Parlamento y ellos decían más o menos la variación va a ser de entre un 5 a un 12%. Es decir, uno podría hacer un promedio y decir, bueno, más o menos va a ser el 10% de la pensión futura. ¿Tú estás de acuerdo con esas cifras o no? ¿O crees que va a ser más o que va a ser menos? A ver, esto se calcula. Nosotros hay un programa que la Superintendencia de Pensiones tiene, que es un software que nosotros bajamos y podemos calcular exactamente cuánto pueden caer las pensiones, suponiendo una rentabilidad futura, si es retiro programado o renta vitalicia de la persona que se pensiona, si es hombre o mujer, entre varios valores y factores que se meten en una fórmula. Y nosotros llegamos a un valor muy parecido. La reducción de las pensiones, si es que operan estos criterios, un 10%, pero con un mínimo de 1 millón de pesos, 35 UF, y un máximo de 4.300.000 pesos, que son 150 UF, significaría una caída, una disminución en las pensiones entre un 5% y a nosotros nos da un 10%. Muy parecido al cálculo que hace la Super. Exactamente, ¿no? Porque en los casos extremos que pueden ser 20 personas, 30 personas, importante que sea representativo. A eso... A ver, eso es lo que yo voy a recibir a futuro si yo saco ese, digamos, 10% hoy. Exacto. Ahora, respecto de la plata que voy a recibir hoy, primero está desgravada y no constituye renta porque esa es una indicación que se le introdujo el otro día en la Comisión de Constitución, por lo tanto no paga impuestos, ¿no? Pero yo vuelvo al tema de la liquidación de los activos. Tú dices, en realidad, si se hace una auditoría y se regula y se hace una estrategia comercial para no dañar esos bonos ni los valores de esas acciones, se puede paliar un poco la pérdida. Pero la pregunta es, si yo saco 1 millón de pesos, ¿voy a recibir 1 millón de pesos al final o no? Sí, en el fondo vas a recibir 1 millón de pesos. El problema, entre comillas, que no es problema, es que pasa para las personas que tienen más de esa cantidad, ¿qué pasa con sus fondos? ¿No? Y ahí está la campaña del terror de que los fondos que queden van a perder valor, ¿no? Porque todo se va a ir abajo. Bueno, pero en cualquier contexto internacional de crisis económica se van igualmente abajo porque estamos jugando ese juego, digamos. ¿Y es así o no es así? No es así, porque aquí no importa que pase mañana o pasado mañana, lo importante es que pase en los próximos meses. Esto se ve en el mediano y largo plazo. Claro. O sea, si las bolsas van a caer porque las bolsas ven que su negocio se está perdiendo y obviamente que reaccionan y caen. Sí. Y eso pasa en cualquier crisis y en cualquier crisis política, social, económica, etcétera. Sí. El asunto es que pasa en el mediano y largo plazo porque esto se ve a futuro. Los rendimientos siempre se ven a futuro. Claro. Es lo que los propios AFP nos dicen. Entonces, ahora nos han dicho eso permanentemente y ahora no lo dicen. Sí, es increíble. Marco, y ese entre 5 y 10% que bajarían las pensiones se hace en base a la rentabilidad del sistema, me imagino, en estos 40 años, ¿no? Exactamente. Y se proyecta, las rentabilidades vienen cayendo ostensiblemente. En los 80 era de 12% por año promedio, real, sobre la inflación. ¿Y hoy día? Y en la última década estamos en 4,8%. Entonces, la Super de Pensiones ya está proyectando para el futuro 4%. Cada vez rinde menos. ¿Y por qué? Por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja un 20%. ¿Y por qué? Porque hemos pasado por momentos complejos como las 2 guerras del Golfo, hemos pasado por situaciones de terrorismo a principios de los años 2000. Claro, uno dice, por ahí se va generando, bueno, las crisis subprime, las crisis de las .com, pero también hemos tenido buenos momentos, también, digamos. Entonces, ¿por qué hay una caída tan sostenida de la rentabilidad? Por 2 razones. En primer lugar, a nivel nacional, el mercado de capitales y financiero en Chile era nuevo en los 80. ¿Ya? En general, lo nuevo, sobre todo si le estoy metiendo harta plata de las cotizaciones de los trabajadores, rinde bastante al comienzo. Siempre lo nuevo rinde bastante. Después se comenzó a normalizar. En la década del 90, el 12% bajó a 9,9%. Pero en la primera década del siglo XXI, bajó a 5,7%. ¿no? Ostensiblemente. Y esta última década, que acaba de cerrar, bajó a 4,8%. ¿Por qué? Porque a nivel mundial el sistema capitalista está en una situación difícil hace hartas décadas. Ya no está logrando en términos globales rentar como rentaba antes distintos instrumentos y por eso se busca mayor riesgo, ¿no? Y por eso la AFP y la Super de Pensiones también. Y hay proyectos de ley que impulsan a que la AFP invierta en activos alternativos, que busquen más rentabilidad arriesgando más. Todo con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Pues Marco, ¿sí? Volviendo a la pizarra, es que me quedé pegada, no alcancé a ver bien cómo iba la ecuación de cuánto más o menos va a bajar mi pensión si retiro mi 10%. Exacto.
En porcentaje, más o menos entre 5 y 10, dependiendo de la edad de la persona que retire, porque si estoy cerca de jubilarme me impacta más, porque tengo menos tiempo de recuperarme. Esto siempre en el escenario más catastrófico, de que no haya ningún reintegro. Perfecto. Eso se está discutiendo también en el proyecto de ley. Y en términos de dinero, en términos generales, ¿no? En términos de la mayoría de los afiliados, la pensión caería aproximadamente entre 5.000 pesos mensuales y 20.000 pesos mensuales. Pero ¿qué es? O sea, es lo máximo que puede caer. Pero si eso lo hemos hablado en el programa todo Claro, el día. Mira, si tú te jubilas con 200 lucas, que es el 77%, va a bajar 20 lucas. En el peor de los escenarios. Sí, te vas a jubilar con 180. Y si tú, ya eres pobre con 200, ser un pilón más pobre te da lo mismo si te vas a recibir. Por eso que tomando esta proyección y que no es un dato solamente de la Fundación Sol, que podríamos decir, bueno, una fundación tiene una mirada particular, sino que son el mismo rango que entrega la Super de Pensiones, que es un organismo del gobierno. Exacto. El argumento del ministro Briones, francamente, cuando él dice, no, es que en realidad estamos preocupados de las pensiones futuras, o sea, si él se está preocupando por 20 lucas, la verdad es que yo le pongo las 20 lucas sobre la mesa, digamos, se lo digo así, porque es ridículo el argumento, es muy frágil, ¿me entiende? Se debe transparentar lo que hay detrás, el mercado de capitales, que es lo que nos ha explicado Marco, lo que hemos conversado en el programa. En esta carta que nos llegó a varios, yo insisto con la carta, con el mail. No sé, Marco, ¿a ti te llegó un mail de tu AFP? Sí, también. Ya. Yo también quedé espantada, quedé horrorizada, me asusté, dije, Tuve que ir a Instagram. Tuve que ir a Instagram a ver a Pedro Engel. Lo cual es delicado. Ojo que la Super de Pensiones ya ofició las AFP. Está analizando esas cartas porque sería un problema. Las AFP no pueden tener opinión política. Las AFP son administradoras de los fondos de los trabajadores. Claro. No pueden emitir declaraciones políticas de lo que es bueno o malo. Ellos son actores, son los incumbentes. Ellos tienen que cumplir la ley nomás. Punto. Esa carta tiene un costo y te la están pagando nosotros. Bueno, ese con las mail. comisiones que se pagan los cotizantes. Ahora, ese mail que nos llegó decía algo que a mí me pareció bastante curioso y me encantaría si tú lo pudieras explicar, que si finalmente se realiza este 10% del retiro de mis fondos de pensión, los más perjudicados iban a ser las nuevas generaciones. Es que bueno, ahí nuevamente están los mitos. Las nuevas generaciones tienen mucho más tiempo para recuperarse. O sea, claro, si es que estamos partiendo y sacan 1 millón, ¿no? Sin duda, por interés compuesto, ese millón va a pesar, porque no va a sumar los intereses del comienzo. Pero estas son las magnitudes, ¿no? El 95% de los afiliados que retiren plata van a perder o bajaría su pensión. Y esto es teórico, esto es muy importante, porque esto es considerando que el sistema de pensiones va a seguir así hasta 40 años más, claro, o 30 años más. El sistema va a cambiar, sí o sí. Y eso significa que las personas finalmente con un sistema más equilibrado, más adecuado, no van a tener esta pérdida finalmente, ¿no? Marco, estamos en esa discusión. Marco, me gustaría aprovechar tu experiencia, tú eres economista, un tipo que sabe de la materia, me gustaría que en la pizarra nos hiciese ahí un monito, un dibujito de cómo sería tu sistema ideal. O sea, hacia dónde debiese evolucionar este sistema para que los chilenos tengamos una pensión digna. ¿Qué patas tiene que tener esta mesa de la que habla José Antonio? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo lo hacemos? Porque además pensamos en la realidad chilena, pues en el país en el que vivimos, con los ingresos que tiene este país, con la manera en que se sustenta este país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? A ver, aquí lamentablemente el debate en pensiones en Chile ha carecido una rigurosidad enorme. Acá no han debatido las personas que saben de seguridad social, han debatido personas que saben de mercados financieros, y esto es un sistema de pensiones, es otra cosa. Por tanto, ¿cómo se estructuran los sistemas de pensiones en el mundo y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo? Principalmente un piso básico que es una pensión universal, que tiene que ver con la ciudadanía, porque se dice, esto es para todas las personas que cotizan solamente. Claro. Como si los que no cotizaran no trabajaran. Las mujeres que obligatoriamente se tienen que quedar en casa cuidando a sus hijos, hijas, adultos mayores, haciendo las cosas de la casa, ¿no trabajan acaso? Exacto. ¿No? Quien no cotiza porque tiene un trabajo informal, ¿es culpa de él o de ella necesariamente? Claro. Entonces eso tenemos que pensarlo como sociedad. Pensión no tener estos universal. mitos. Pensión universal. Todos los ciudadanos. ¿Qué se recomienda? Que haya alguna coherencia entre los propios estándares mínimos que tiene la sociedad chilena, que ya es cuestionable, o salario mínimo por el suelo, que hoy día es 320.500 pesos, al menos que ese fuese el valor de partida o nos acercáramos en un muy corto plazo a este valor. Ya. Vale decir que nadie en Chile, cuando llegue el momento de la jubilación, saque un valor por debajo de este. Perfecto. Hoy día, ¿qué tiene Chile? Chile tiene lo siguiente, y esto es importante ponerlo al lado. ¿Qué tiene Chile? Chile, en vez de tener una pensión universal, que abarcaría el 100% de las personas que jubilen, tiene un pilar que está cortado en un 60%. Solo llega para el 60%. Solidario. Y se llama Pensión Básica Solidaria. Y su valor
dependiendo de la edad de las personas, está entre 137.000 pesos, Marco, y 165.000 pesos. Sí, ¿cuántas personas hoy día son beneficiadas por el Pilar Solidario? Aproximadamente 500.000 personas están en esta situación. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el Pilar Solidario... La pensión básica solidaria, sí, está el aporte previsional solidario también, que ahí hay como 900.000 personas más. Bueno, pero el Pilar Solidario, digamos, la reforma de Bachelet, del primer gobierno de Bachelet, le cuesta al país 0.8% del PIB, menos del 1%. Y las pensiones de Capredena, de las Fuerzas Armadas y de Orden, que son de reparto, le cuestan al país un 1%. O sea, el país gasta sustancialmente más en un sistema que atiende a menos personas, como es el de Capredena, que en la pensión básica solidaria que incluye a los quintiles más vulnerables. A ver si tú nos puedes explicar eso también. Sí. De ahí volvemos a completar el esquema, ¿no? Es muy importante considerarlo. Lo que dice José Antonio se puede graficar de una manera que realmente uno dice, ¿cómo es posible esto? El pilar solidario, que tiene dos componentes, la pensión básica solidaria, que está en este valor para quienes no cotizaron en su vida, lo cual no quiere decir que no trabajaron, ojo, y el aporte previsional solidario, que sube las bajas pensiones que paga el sistema privado, pero solo para el 60% más pobre. Ese es el pilar solidario. Entre aporte previsional solidario y pensión básica solidaria, más o menos hoy día está beneficiando a 1.600.000 personas. Y el gasto público por este componente son 2.100 millones de dólares, que tal como decía José Antonio, representa el 0,8% del PIB de Chile. Por otro lado, las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que tienen dos cajas, Capredena y Vipreca, paga 175.000 pensiones. Imagínate. 1.600.000, 175.000. Y el gasto aproximadamente es 2.350 millones de dólares, lo que equivale a 0,9% del PIB. Un 1, o sea, te gastas el 1% del PIB en 175.000 personas y 0.8% del PIB en 1.600.000 personas. Así es. Significado de mal pelado el chancho. Muy mal. Y es por eso que las pensiones promedio de Capredena y de Vipreca, hay diferencias internas también entre los rangos bajos y los superiores, pero la pensión promedio está en 1.100.000, 1.200.000. La pensión promedio de los oficiales es 2.100.000 versus el sistema de AFP y compañía de seguro que paga 200.000, 250.000, o sea, una distancia gigantesca entre civil y uniformado.